Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Garage Brand, el podcast de cultura, liderazgo y desarrollo organizacional para pymes. Soy Miguel Castilla, socio fundador, y estoy con Nayeli Audelo. ¿Cómo estás? Hola Miguel, hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Nos acompaña, muy bien, muchas gracias, nos acompaña Alex de Santos, porque hoy vamos a hablar de un concepto que tú traes y que has desarrollado, ¿no? Que tiene que ver con la cultura dentro de la empresa y cómo intercalas tu vida con tu entorno laboral. Y bueno, todo esto lo haces porque, Alex de Santos es un emprendedor serial. Él es CEO, fundador de Black Code, básicamente una empresa que se dedica a hacer soluciones tecnológicas a la medida, ¿no? Es como tener tu CTO desde fuera. ¿Cómo lo manejan ustedes? CTO CTO as a service, ¿no? exactamente. Que eso me encanta porque pues, es algo que muchas empresas necesitan, sobre todo cuando no tienen todavía una masa crítica para pues, un gran CTO, como un gran equipo de desarrollo. No sabes echar código, entonces, bueno, contratas a alguien que lo haga y desarrollas tu plataforma. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, Nayeli. Bienvenido, Alex. La verdad es encantadísimo estar compartiendo. Bueno, pues Alex, además de ser emprendedor serial, viene de República Dominicana, es comunicólogo vamos a platicar mucho contigo. Cuéntanos Adelante. un poquito de ti. Creo que todos estos conceptos que tienes vienen y se te han ocurrido mucho por la experiencia que has tenido como emprendedor. Si quieres, cuéntanos un poquito esta trayectoria tratando de emprender, de tus diferentes emprendimientos y sobre todo de Black Code hoy. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Lo primero, sí, soy de República Dominicana. Llevo ya 12 años en México. Y para no hacerles el cuento largo, llegué en 2012 para hacer un intercambio cultural y después de eso me enamoré de este país y me quedé, digamos, ya espero que para siempre, ¿no? Yo he sido emprendedor de toda la vida. Desde que estaba en República Dominicana yo siempre he emprendido en diferentes ámbitos, pero en México descubrí, digamos, el mundo de la tecnología por azares del destino. Y para finales del 2014 lancé mi primer startup en México, tecnológica, que era Funky. Era un seguro para móviles. Tú perdías tu teléfono y en 24 horas tenías otro en la puerta de tu hogar, ¿no? Entonces, bueno, después de ahí he pasado ya por diferentes emprendimientos. Lanzamos hace un tiempo Homifu. Homifu fue una startup que incluso recibió reconocimientos de la ONU, de Google, etc. Y digamos, fue premiado como mejor startup de e-commerce de México 2020 ¿De también. qué se trataba? Homifu era básicamente una red social para viajeros y el objetivo era permitir que el 100% de los recursos generados por el turismo se quedaran en las comunidades locales. O sea, yo siempre he tenido un enfoque social hacia todos mis emprendimientos. Y digamos es una meta personal que me puse, ¿no? Como vengo del trabajo social también, de que cada emprendimiento pues tiene que ofrecer valor allá afuera, ¿no? Y bueno, luego de pasar por diferentes emprendimientos también, diferentes startups, uno de ellos, porque tengo varios, es Black Code. Justamente Black Code es un software estudio que ofrece, como bien comentábamos, desarrollo de software a medida para grandes empresas y startups de México y del mundo, ¿no? Justamente porque hoy día las grandes empresas, uno de los problemas que están teniendo es que tienen bastantes recursos, pero están muy burocratizadas. Tienen grandes personales, grandes equipos, grandes directivos con muchas capacidades, pero su propia estructura no les permite ser ágiles. Y ahí es donde entramos nosotros. Le decimos, ¿sabes qué? Ocúpate de lo importante que son las operaciones y las ventas y nosotros nos echamos toda tu infraestructura tecnológica arriba para ayudarte, digamos, a posicionarte a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Bien, oye, al estar en contacto con tantas empresas, pymes, startups de diferentes tamaños, te enfrentas también a diferentes culturas. Y por ahí también está el tema de asesorarlos, no solo en código, no solo en darles APIs, sino en darles soluciones más integrales que tienen que ver con cómo implementar, cómo desarrollar ellos mismos conocimiento. Cuéntanos un poquito de la asesoría que le das o la mentoría que le das a startups
a partir de justo lo que ya tienes tú de conocimiento de cómo emprender y que pues eso, iba a decir que no se aprende en la escuela. Ya hay muchos institutos que lo dan, pero la mejor escuela siempre va a ser hacerlo, ¿no? Totalmente. La vida. La vida, Sí. la escuela de la vida es la mejor escuela. Ese es un punto muy interesante y no solamente sucede con startups, sino también con grandes empresas. Nosotros decimos, y suena un poco a cliché, que no somos agencia. Nos comportamos o nos consideramos más como cual si fuésemos un estudio de videojuegos. ¿Por qué? Nosotros ayudamos a las empresas y a las startups desde la concepción propia de la idea que traen hasta recibir un producto llave en mano y listo para operar en el menor tiempo posible. Pero ¿qué sucede? Tratamos de dar más valor. ¿A qué me refiero con esto? Si viene una empresa, por ejemplo, y nos dice, oye, Alex, Blackout, yo quiero un celular con una carcasa verde. Normalmente una agencia te dirá, perfecto, descríbeme qué es lo que quieres, descríbeme que es un celular y una carcasa verde para entregártelo, ¿no? Y nosotros no. Nosotros entramos en ese proceso de ideación, ¿no? En ese proceso creativo para ayudar a aterrizar qué es lo que esa empresa o esa startup quiere y llevarlo un poquito más allá, porque lo que hacemos es ayudar a innovar. Software o código lo echa cualquiera. Pero la ventaja acá es que Blackout está fundada por, primero, emprendedores antes que prestadores de servicios. Y por lo tanto, como yo mismo soy emprendedor y también tenemos otras empresas de tecnología, sabemos cómo innovar para precisamente posicionarse delante a veces de tu competencia, ¿no? Y en las startups sucede pues lo propio, pero también vamos un poquito más allá. A veces vienen algunos emprendedores, normalmente no trabajamos con startups chiquitas, pero sí se ha dado la oportunidad. Y el problema es que a veces vienen muchos emprendedores también que tienen buenas ideas a ejecutar, pero ni siquiera saben por cómo hacerlo o por dónde empezar. Y ahí es justamente donde entra mi equipo o yo personalmente con esa experiencia que traemos de atrás y le ayudamos a entender ciertos conceptos que van un poquito más allá del simple código, porque un código, vuelvo y repito, te lo puede desarrollar ChatGPT ya te echa código. Exactamente. ChatGPT te puede hacer un código, un diseño, cualquier cosa. Incluso darte la idea. Sí, ¿no? Por ahí yo vi que ustedes son más, o sea, no dicen tengo clientes, sino que tengo aliados o me vuelvo aliado de mi cliente. Decimos que tenemos socios, exactamente. Okay. Bien. Oye, y bueno, ya hablando un poquito de tu equipo y de cómo gestionas, sé que tienes un concepto o una filosofía a la que llamas vida por diseño. ¿De qué se trata? Esto no es un concepto mío, no lo he desarrollado yo, es un concepto que viene desarrollado por expertos, desde Tony Robbins, Jim Ferriss con la semana de 4 horas, etc. Más bien yo me he copiado de ellos y he tratado de ir aprendiendo un poquito cada día sobre este concepto, ¿no? Pero básicamente vida por diseño es una filosofía. Es una filosofía muy sencilla. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que cuando tú construyes una casa, empiezas por construir los planos, ¿no? Diseñar la casa, primero empieza en tu mente, luego la aterrizas en un papel, de ese papel o servilleta la llevas luego a un plano profesional con un arquitecto, contratas un ingeniero, construyen la casa, todo fue basado en un plano. Pero resulta que nuestra propia vida a veces la vivimos sin un plan. A veces nos despertamos todos los días en piloto automático, nos lavamos la boca, vamos al trabajo, almorzamos, trabajamos, o sea, hacemos todo en piloto automático y nuestra vida normalmente está regida por las decisiones de otros, no por nuestras propias decisiones. Entonces, básicamente, vida por diseño es una filosofía desarrollada por estos expertos, vuelvo y repito, no por mí, yo he aprendido más bien de ellos, que básicamente en lo que se basa es buscar la manera de diseñar la vida que tú quieres, pero desde tu propia filosofía, desde tu propio entendimiento. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tengo un trabajo, conseguí un trabajo, vamos a suponer, en Querétaro, me exigen mudarme a Querétaro, pero a mí no me gusta Querétaro. ¿Por qué debería hacerlo? Entonces, básicamente es, si mi estilo de vida y lo que yo quiero para mí es vivir en la Ciudad de México, entonces yo no voy a buscar un trabajo en Querétaro, en donde me exijan que me tenga que ir allí, sino más bien yo trato de buscar un trabajo que me permite estar donde yo quiero estar. Y básicamente esta filosofía se trata de eso, de moldear las circunstancias de tu vida en torno a cómo tú quieres que sea tu día, básicamente. Es un pequeño resumen, se puede extender más, pero creo que se entiende. ¿Y tú lo pones en práctica para ti? Absolutamente. Yo lo pongo en práctica día a día para que tengan una idea. Yo empecé con esta filosofía por allá del 2017 y una de las principales metas que yo puse era, por ejemplo, que no íbamos a tener oficinas.
nuestra empresa no tiene oficina física. Tenemos equipos ahora mismo en 5 diferentes países, trabajamos con empresas de todo el mundo, pero número 1, no tenemos oficina. Número 2, yo no sé qué hace mi equipo en todo el día. Número 3, yo no sé dónde están. Yo lo único que sé es que mi equipo me cumple y entrega lo que tiene que entregar. ¿Y por qué? Porque básicamente esta filosofía lo que a mí me enseñó es que si yo quiero diseñar el estilo de vida que yo quiero para mí, no lo puedo hacer si los que están a mi alrededor también no lo están viviendo. Entonces, básicamente, yo estoy tratando de construir el tipo de empresa en el que a mí mismo me gustaría trabajar. Entonces, básicamente, con eso es que mi equipo puede estar trabajando ahora mismo desde Punta Cana o Cancún con un mojito en la mano en la playa, siempre y cuando tengan internet y cumplan con sus digamos, entregas. No me importa desde dónde trabajen porque no nos importa la responsabilidad y la confianza, no las horas nalgas, como se dice en buen mexicano. Que aquí, para gran parte de la población laboral, el antes y después de Cristo fue el antes y después de la pandemia, ¿no? Justamente. Que todos reaprendimos a trabajar, entendimos que wow, la oficina no es tan importante, ¿no? De repente no hay que ir 3 horas al trabajo en transporte público, todo esto que, bueno, ya hemos platicado muchísimo, pero aquí lo interesante es que justo ustedes como empresas tecnológicas ya tenían el home office muy avanzado, las prácticas alrededor de combinar tu vida laboral y personal y intercalada, o sea, fusionadas de alguna forma, ya tienen muchos años haciéndolo, ¿no? A mí me pareció fascinante cómo de repente las empresas que siempre habían vivido en oficinas físicas, dijeron, bueno, denle un pedacito de oficina en su casa, ¿no? A nuestra empresa, y pues ahí vamos a vivir, y de repente terminaste de trabajar, ahora estás viviendo tu vida personal, bueno, pero me voy un ratito y regreso, voy a hacer ejercicio, algo personal, regreso. De repente ya la vida laboral personal empezó a fusionarse, ¿no? Y de repente estoy de vacaciones o voy a visitar a unos primos, pero sigo trabajando. Entonces ya se requiere una disciplina, se requieren reglas para explorar estos territorios de cómo no me vuelvo loco, cómo no genero ansiedad con estas dos cosas fusionadas. Básicamente es esto, ¿no? O aprender esto de la guía para la vida hoy en día es esto, ¿no? Sí, creo que Nayeli ibas a comentar sobre algo, lo ¿no? que está diciendo Miguel, a mí me quedan dudas, porque, o sea, sobre lo que dice Miguel, es como cada quien elige sus horarios y si voy al gimnasio entre horarios o no, y habrá gente a la que le funcione trabajar en la noche, gente que le funciona trabajar muy temprano y terminar temprano, y entonces ya como que hacer su vida como muy estructurada y de cierta forma ordenada, y gente que mezcla, ¿no? O sea, al final creo que siguen teniendo reuniones y siguen teniendo entrevistas con clientes, entonces, ¿cómo fusionan todo esto para que sí funcione? Buena planeación. Eso es todo. Básicamente, mira lo que pasa. Después de la pandemia, las empresas se dieron cuenta que el trabajo remoto era posible, porque lo descubrieron a la fuerza. Pero lo que no han aprendido a descubrir es que el trabajo remoto, y ojo, esto no funciona para todas las empresas. Por supuesto, una empresa de maquila no puede trabajar de forma remota, ¿no? Hay gente que no vivió pandemia. Exactamente. Sí. Hay mayormente, hablamos de empresas de servicios o que pueden trabajar de forma remota, para que se entienda, ¿no? Pero lo que las empresas tienen que entender es que esta filosofía de trabajar de esta manera se basa en la confianza. Si tú no confías en un colaborador de tu empresa, no trabajes con esa persona. Es así de sencillo. Entonces, básicamente lo que tienes que tener es buena planeación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un daily diario de 30 minutos, 15 normalmente entre 15 y 30 minutos, ¿no? Pero es un daily diario muy sencillo. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿O qué estamos haciendo ahora? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Así de simple. Scrum sencillo, ¿no? Solamente. Y si hay una llamada, ya sea con clientes o entre el propio equipo, hay una regla y es que tiene que tener mínimo 24 horas de planeación. Esa es la primera regla. La segunda es que hay que entender que si bien hoy día no hay tanta diferenciación entre la vida personal y la vida laboral, sí tienen que aprender los líderes que están detrás de las empresas a respetar. Por ejemplo, yo después de las 6 de la tarde
no molesto a mi equipo, en lo absoluto. Nunca lo molesto o en fines de semana, a menos que sea una emergencia. Entonces tenemos que aprender también a respetar lo que es la vida personal de nuestros colaboradores, porque, vuelvo y repito, si ellos no están bien mentalmente, no van a rendir en tu empresa, y si no rinden en tu empresa se va al carajo. Entonces, Hay un elemento importante y es madurez también de los líderes. Porque pues, la vieja escuela nos dice, si están sentados, están trabajando. Si veo que llegan temprano, va a haber rendimiento. Pero bueno, esta nueva forma de verlo es confía, como dices. totalmente, porque disciplina. estamos basados en esa filosofía antigua de que básicamente se pensaban que la productividad se basaba en el tiempo invertido. Y no es así. Hoy día es la eficiencia, no tiene que ver con el tiempo que tú inviertas en una tarea. Ok. Y hablas aquí de salud mental. ¿Tienes algunas otras prácticas para fomentar esta salud para ti o tus colaboradores? Pues digamos que yo tengo prácticas personales que sí practico, pero son cosas básicas que cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? No puedo aconsejar a nadie a seguir ninguna práctica porque no sabemos el estilo de vida, ¿no? Las condiciones de nadie. Pero, por ejemplo, personalmente, una buena práctica que yo sigo, número 1, es tratar de hacer ejercicio diario. Número 2, pues obviamente respetar, vuelvo y repito, el tiempo de los demás colaboradores. Tratar, por supuesto, de hacer por lo menos un one-on-one con alguno de ellos, al menos una vez al mes, sobre todo con quien yo veo que más lo necesita. Algo que sí me gusta es siempre hablar de frente. Si yo veo que alguien de mi equipo no está rindiendo de la manera correcta, no está cumpliendo por alguna razón que yo no conozco, pues por lo menos trato de conocer esa razón para tratar de ayudarle, ¿no? Porque a veces también quienes estamos del otro lado pensamos que todo mundo está en la misma condición que nosotros, que tiene el mismo estado mental que nosotros, que está en las mismas circunstancias que nosotros, y resulta que no. Entonces, también yo creo que hay que aprender a implementar buenas prácticas, pero depende del tipo de empresa, ¿no? Y pues, vaya, para eso hay personas más expertas como ustedes, ¿no? Que pueden enseñar cuáles son las buenas prácticas. Sí. No, No. no, bueno, tengo una duda. Estás hablando ahorita de dailies y bueno, de ahí jalas la hebra de design thinking, de Scrum y demás. Buenas intenciones, madurez, buenas intenciones, no interrumpir la vida personal de los colaboradores, pero hay herramientas también que sí o sí tienes que implementar, ¿no? Desde tecnológicas hasta metodológicas, ¿no? Dinos cuál es tu catálogo de herramientas que dices, esto tiene que funcionar usando esto y esto. Pues básicamente una de las principales cosas que yo creo que tienen que funcionar es la comunicación. Si no hay buena comunicación, imagínate que a veces incluso con nuestras parejas tenemos problemas porque no tenemos buena comunicación y la tenemos ahí, al lado. Imagínate con personas que están trabajando de forma remota. Hablo de forma remota porque es nuestro método, ¿no? Imagínate con diferentes personas, con diferentes franjas horarias, con diferentes problemas, o sea, tener una buena comunicación con ellos, eso es lo esencial. Las buenas prácticas. Y una de ellas es no utilizar WhatsApp para el trabajo. Ese yo creo que es el peor error que pueden cometer en las empresas, es utilizar WhatsApp, porque ahí se empieza a romper ya la barrera de lo personal y lo laboral. WhatsApp no es para el trabajo, no es para hablar con tu jefe. WhatsApp es para hablar con la tía, con la prima, con el sobrino, con tu pareja, con quien quieras, ¿no? Pero si es para comunicación, tienen que haber otras herramientas que funcionan bastante bien. ¿Por qué? Porque si tú utilizas otras herramientas que no tienen que ver con WhatsApp, que tú la utilizas cada 2 segundos, seguro ahorita mismo cuando terminemos el podcast, lo primero que vamos a hacer es abrir WhatsApp. No queremos encontrarnos con un mensaje de nuestro jefe o de nuestro directivo o de nuestro compañero de trabajo. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, como en este momento estamos creando precisamente una plataforma de trabajo remoto, se llama Remoti, y justamente Remoti busca tener todo lo que tu empresa necesita para que el trabajo a distancia sea igual o más eficiente que el presencial. Esta plataforma pensamos lanzarla para diciembre, esperamos, porque justamente lo que pretende Remoti es eficientizar, número 1, la comunicación y fomentar la cohesión social entre equipos que están remotos y que nunca se ven. Entonces se rompe esa relación, ¿no? Ese contacto humano que hay y que plataformas tradicionales no nos los permiten. Pero hoy día, por ejemplo, utilizamos plataformas como Discord o plataformas como Meet de Google,
o Microsoft Teams, dependiendo también de qué utilice nuestro interlocutor, a veces clientes, etcétera, utilizan otro tipo de herramientas. Slack no nos gusta, la verdad. Para mí, honestamente, Slack es una de las peores plataformas que existen para trabajar. ¿En serio? Es nefasta, en mi opinión personal. Sé que tendrá cosas buenas. Y justamente por eso, a raíz de esos dolores de cabeza con plataformas como Slack, estamos creando Remoty. Pero básicamente es eso. O sea, cada organización, yo personalmente utilizo, por ejemplo, blogs de notas. A mí me encantan los blogs de notas, a mí me gustan las cosas simples, pero el equipo, por ejemplo, utiliza otro tipo de herramientas como... algunos utilizan Notion, por ejemplo, hay otras herramientas que utiliza el equipo de desarrollo para comunicar. O sea, hay ingentes cantidades y depende del equipo. El equipo de ventas utiliza unas, el equipo de desarrollo utiliza otras herramientas. Yo creo que depende del modelo de negocio de cada organización, pero por favor no utilicen WhatsApp para trabajar. Oye, muy bien. Pues ya casi se nos acaba el tiempo. Para las empresas que están pensando en flexibilizar sus formas de trabajo, a lo mejor hoy no lo han hecho por justo miedo a perder el control o falta de confianza o porque ya hay problemas de comunicación, ¿tú qué les recomendarías para poder empezar? Es una pregunta simple y muy compleja a la vez. Básicamente, yo lo que les recomiendo es trabajen con personas en quien confíen. Si no confías en alguien que colabore contigo, estás trabajando con la persona incorrecta. Porque desde ahí empieza el problema. Si yo no confío en mi director de marketing porque entiendo que no me va a entregar lo que me tiene que entregar, voy a estar yo en un dolor de cabeza constante, me voy a estar preocupando, voy a estar estresado, voy a reflejar ese estrés con él y con los demás compañeros y las cosas se van a complicar más. Entonces, yo creo simplemente, número 1, aprender a confiar. 2, aprender a delegar. 3, entender que una empresa no son 4 paredes. Una empresa está constituida de personas, de seres humanos, pensantes, conscientes, responsables, y aprender a tratar a los adultos como adultos, no como niños. O sea, tus colaboradores no son niños a quienes les tienes que enseñar a ser responsables, a cumplir con una tarea, no. Son personas adultas que están allí porque se supone que son expertos en lo que saben hacer. Entonces simplemente déjalo que lo hagan. Si no lo saben hacer, lo corriges a la primera. Si la cagan en la segunda, lo corriges a la segunda. Y si la cagan en la tercera, simplemente lo despides. Punto. Porque no es el lugar adecuado para ellos. No, y sobre todo crear las condiciones adecuadas para que el talento florezca y se dé. No microadministrar, sino decir, ¿qué necesitas para trabajar? Más horario, a lo mejor trabajar el sábado cuando no hay llamadas, adelante, ¿no? Un par de herramientas tecnológicas, compramos suscripción a tal y tal software, buenísimo. Y dejar que la magia suceda, ¿no? Exactamente. Si con eso no funcionan, pues ya la decisión no te queda a ti como líder. Buenísimo. Bien. Oye, gracias por acompañarnos. Son conceptos que a lo mejor ya hemos platicado mucho, pero todos los días hay gente que sale al campo laboral y es nuevo. Todo esto es nuevo y hay gente que de hecho le tocó graduarse y empezar a trabajar durante la pandemia y no conocen el otro mundo que era de acero y cemento. Del topper. Y de toppers y de todos estos insights del mundo de oficina regular. Entonces de repente volteé a decir, oigan, así estábamos, aquí estamos ahora y es una cultura nueva, hay que seguir trabajando, no está terminada. Eso es muy importante y la labor que haces de asesoría a startuperos que están naciendo en esta nueva generación es muy importante y pues te agradecemos mucho porque justo la audiencia que tenemos son empresas que están creándose todos los días. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias, Alex. Me encantaron los conceptos que nos compartiste hoy. Me quedo yo reflexionando mucho sobre el tema de planear tu vida y diseñar tu vida y vivir lo que quieres vivir, ¿no? Porque de repente estamos muy frustrados, como si alguien nos estuviera obligando a hacer nada, pero somos nosotros mismos los que nos vamos poniendo en esos lugares que tal vez no estamos tan cómodos, ¿no? Y está en nosotros moverlo, diseñarlo, cambiarlo y hacer las cosas diferentes. Así es. Si quieren conocer un poquito más sobre este concepto, el tiempo fue corto, pero estoy empezando a crear contenido justamente y uno de los primeros videos que voy a lanzar en YouTube la próxima semana va a ser hablando justamente de vida por diseño. Entonces...